Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Así inicia una nueva edición de Impacto Económico. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos titulares. México celebra la aprobación de Estados Unidos a su plan impulsado para detener la migración centroamericana. El presidente AMLO espera frenar por ahora los aranceles de Washington a sus productos. El gobierno francés da luz verde al CETA, el tratado comercial entre Canadá y la Unión Europea, pero aún falta un largo tramo para su entrada en vigor. Solo 2 países del bloque europeo lo han ratificado. Y sigue el drama de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pese a la tregua lograda durante la cumbre del G20. ¿Qué pasó ahora? Bueno, en nuestro enfoque económico ya le contamos. Con América Latina en perspectiva, iniciamos esta edición de Impacto Económico. Hablamos de México. El gobierno mexicano celebra el acuerdo de migración con Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación de su par estadounidense al plan impulsado por México para detener la migración centroamericana. Donald Trump había amenazado a su vecino del sur con imponer aranceles a sus exportaciones si no ayudaba a detener el flujo de migrantes centroamericanos buscando llegar a Estados Unidos. La semana pasada el Congreso estadounidense aprobó unos 4.600 millones de dólares para atender a los migrantes en la frontera con México. Agradezco incluso que el presidente Trump está dando a conocer que se está cumpliendo con el compromiso y que no hay amenazas aranceles. Y bueno, Paraguay, las medidas arancelarias del gobierno brasileño amenazan con destruir unos 10.000 puestos de trabajo paraguayos. Así afirma la Asociación de Industrias Autopartitas Paraguayas, que dice estar preocupada por la disposición brasileña de aplicar la tarifa externa del mercado común del sur a las piezas para vehículos fabricadas en Paraguay. La medida del gigante suramericano de gravar los productos elaborados en maquilladoras paraguayas con un arancel externo de 16% pone también en peligro miles de empleos, de los cuales el 70% son ocupados por mujeres. De igual forma, la disposición afectaría la entrada de más de 300 millones de dólares de ingresos en divisas que anualmente generan en promedio las exportaciones de autopartes. En ese sentido, piden al presidente Mario Abdo Benítez tomar medidas urgentes al respecto. Miren, información del Cono Sur le contamos. El secretario de Energía de Argentina, Gustavo Lopetegui, ha dicho que un error operativo de la empresa Transener habría sido el causante del apagón masivo el pasado 16 de junio. Lopetegui brindó este miércoles ante el Senado un informe preliminar sobre las causas que provocaron el incidente que dejó sin suministro a casi toda Argentina, Uruguay y parte de Brasil y Paraguay. El funcionario del gobierno de Macri señaló que la compañía tenía que haber reprogramado la desconexión de generación, debo decir, y no lo hizo. Minutos después de las declaraciones, el ministro, la compañía negó en un comunicado las afirmaciones y dijo que en el evento todas las instalaciones del sistema de transporte de carga habían estado disponibles de manera inmediata y respondieron de manera adecuada a los requerimientos de las maniobras. Por una omisión operativa, o sea, por un error operativo de la empresa Transener, porque no se ciñó al protocolo establecido de reprogramar la DAG cuando cambió la topología de la red, esa DAG no se disparó. Hablando de Argentina, indignación siguen causando las políticas neoliberales de Mauricio Macri. Nos vamos a una primera pausa, los dejamos con este video, ya venimos. Veo el fracaso del modelo, el dolor cuando el Estado abandona a sus abuelos. Veo la sangre en los gendarmes que dejó un país en duelo. Veo familias agrupándose en colchones en el suelo. Fue tanto lo que vi que me perdí, pobreza cero. Vi el fracaso financiero en bicicleta. Tasa alta, capitales que ya hicieron las maletas. Si la lluvia de inversiones ya llegó, fue muy discreta. El crecimiento es invisible en ambos lados de la grieta. El consumo no agoniza en las casas más conchetas, pero prefieren lo importado. Lo nacional es muy berreta. Podemos vivir mejor, dijo el forrazo de la reta. Y festejaron todos juntos que la deuda está de vuelta.
De vuelta a informaciones económicas, ahora Economía 360. El gobierno de Francia aprobó el tratado comercial entre Canadá y la Unión Europea, mejor conocido como el CETA, luego de poner en duda su ratificación del pacto comercial entre el bloque europeo y el Mercosur. El CETA deberá ser ratificado ahora por la Asamblea Nacional Francesa el próximo 17 de julio. El Consejo de Ministros deliberó y aprobó este proyecto de ley de ratificación, que se presentará a la Asamblea Nacional para su posterior consideración como parte del proceso democrático. El presidente insistió durante el Consejo de Ministros sobre la nueva metodología que esperaba que hiciéramos, implementar durante este acuerdo, ya que contamos con, como les expliqué, una metodología verdaderamente detallada para evaluar tanto los impactos ambientales como los impactos económicos, y aquellos en sectores sensibles. Y por supuesto, todo este trabajo metodológico que se realizó para ACC, y bueno, eso se utilizará sistemáticamente para todos los demás acuerdos de política comercial. Y si bien el Parlamento Europeo aprobó el CETA en febrero del año 2017, el acuerdo debe ser aprobado por los congresos nacionales y regionales de los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Hasta la fecha, solo España y Reino Unido lo han hecho, han ratificado el pacto comercial. Entre sus principales postulados, el CETA elimina los aranceles sobre el 98% de los productos comercializados entre Canadá y la Unión Europea, extiende ciertos servicios a la competencia y fortalece la cooperación regulatoria. El acuerdo, que abarca a unos 510 millones de europeos y 35 millones de canadienses, se vende como la llamada tierra prometida para las pequeñas y medianas empresas, pero algo muy curioso, las pequeñas y medianas empresas no tienen el menor protagonismo en el acuerdo. En el fondo, el tratado está hecho a la medida para beneficiar, como suele ser, a las multinacionales y no a los ciudadanos, que de hecho existen voces ya que advierten que destruiría más de 200.000 empleos. A eso se suman la opacidad absoluta de las negociaciones en las que la sociedad civil no participó. También vienen advertencias de organizaciones laborales, medioambientales o sociales sobre la ausencia de mecanismos vinculantes que permitan sancionar a las corporaciones que incumplan sus compromisos en esas materias. Y mientras tanto, el gobierno de Emmanuel Macron se concentra en labores a favor del gran capital. En las calles, los que menos tienen continúan protestando y exigiendo reivindicaciones laborales. Camareras respaldadas por el Sindicato de Trabajo se trasladaron hasta la Secretaría de Estado para pedir igualdad entre mujeres y hombres con el fin de crear conciencia sobre las condiciones de trabajo. Aseguran están siendo explotadas en sus lugares laborales. Se puede imaginar que una doncella que tiene un ritmo de 20 o 30 cuartos para hacer un día, su cuerpo está marcado por el trabajo, mientras son empleados que cuando se encuentran no son aptos, no son declarados, no aptos para cualquier publicación. Las empleadas domésticas, por ejemplo, contratadas por una empresa subcontratista, no tendrán las mismas ventajas que los empleados que trabajan directamente para los contratistas, por lo que determinaremos con los empleados del subcontratista, por ejemplo, que serán privados del 13º mes de la bonificación de incentivos si existe. En informaciones tecnológicas le contamos que la compañía móvil Vodafone de Reino Unido ya activó su servicio 5G en los equipos de Huawei. La compañía se convierte así en el segundo operador móvil en el mundo en encender su red 5G, activándolo en 7 ciudades del Reino Unido, incluyendo la capital, Londres. La empresa ofrece un servicio 10 veces más rápido que el antiguo 4G, con una velocidad promedio de 150 a 200 megabytes. Por su parte, la directora de Vodafone, Anne Sheehan, describe el 5G como un cambio de juego para la economía y sobre todo para el beneficio de las empresas británicas. En ese contexto, Huawei es la empresa líder en 5G y ya ha ganado 50 contratos a nivel mundial. El cambio climático enciende las alarmas en el mercado laboral. Así lo revela un informe de la Organización Internacional del Trabajo de la ONU, que lleva por nombre Trabajar en un planeta más caliente, el impacto del estrés térmico en la productividad laboral y en el trabajo decente. De acuerdo a la OIT, con el cambio climático, el aumento del estrés térmico en la agricultura y otros sectores industriales conllevará previsiblemente a una pérdida de la productividad equivalente a 80 millones de empleos para 2030. Para ese año, el 2,2% del total de las horas trabajadas en el mundo podría perderse a causa de las altas temperaturas, según proyecciones basadas en un alza de la temperatura mundial de 1,5 grados centígrados para final de siglo.
El impacto será mayor en el sur de Asia y en África del Oeste, donde alrededor del 5% de las horas trabajadas podrían perderse para 2030. En total, las pérdidas económicas representarían unos 2,4 billones de dólares a escala mundial. Los dos sectores más expuestos son la agricultura, que emplea 940 millones de personas en el mundo, que debería representar el 60% de las horas de trabajo perdidas para 2030, y la construcción, cuya productividad se recortaría en un 19%. Bien, momento de hacer una segunda pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso, revisamos nuestro enfoque económico. Hablamos de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos porque continúan muy a pesar de la tregua que se había pactado en la cumbre del G20. Ya venimos. China y Europa están jugando a la gran manipulación de monedas y vertiendo dinero en sus sistemas para competir con Estados Unidos. ¿Deberíamos igualarlos o seguiremos siendo los tontos que se sientan y amablemente miran mientras otros países siguen sus juegos, como lo han hecho durante muchos años? Así escribía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta oficial en Twitter, ignorando nuevamente los protocolos políticos de no fijar posición sobre el trabajo de la Reserva Federal y lanzando una vez más toda su artillería contra sus principales socios y competidores. Por eso decíamos antes de la pausa que la tregua entre China y Estados Unidos parece que duró lo que un estornudo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya retomó sus críticas, como lo veían, a la política cambiaria de Beijing, regresando así a su postura de conflicto con el gigante asiático. China, de hecho, ya le respondió a Washington. Escuchemos. Como gran potencia responsable, China no participará en una devaluación de la moneda competitiva. No elevaremos el tipo de cambio del yuan para utilizarlo como herramienta ante las disputas comerciales. Mientras Donald Trump insiste en su guerra comercial con China, hay que comentar que el déficit comercial de Estados Unidos aumentó un 8,4% desde los 51 mil millones de dólares de abril pasado hasta alcanzar ya los 55 mil millones en mayo. Además, el crecimiento económico de los Estados Unidos se desaceleró en un gran margen, según datos del Departamento de Comercio. Los datos muestran que la exportación de Estados Unidos en mayo aumentó 2% hasta los 210,6 mil millones de dólares, mientras la importación aumentó 3,3% hasta alcanzar los 266,2 mil millones de dólares por mes. Los últimos datos también muestran que las nuevas oportunidades de empleo de empleadores privados salieron mucho más bajas de lo previsto. En mayo, los nuevos pedidos en el sector manufacturero continuaron disminuyendo también. Los datos de vivienda, inversión comercial y consumo indican que el crecimiento económico de Estados Unidos se desaceleró en el segundo trimestre. Analistas creen que la amenaza de agregar aranceles a los bienes importados afecta fuertemente al crecimiento económico de Estados Unidos. Y mientras tanto, la Casa Blanca insiste en posicionar la idea de que el gran déficit que acumula la economía estadounidense se debe a las maniobras chinas, pero puertas adentro los expertos saben que no es tanto así. El periódico estadounidense The Washington Post, por ejemplo, en pantalla lo tienen para su referencia, publicó una carta abierta de 100 académicos y exfuncionarios del gobierno instando a un cambio brusco en el curso de la política de Washington hacia el gigante asiático. Afirman que las acciones que ha venido tomando la administración del presidente Donald Trump contribuyen directamente a la espiral descendente en las relaciones. En la carta añaden que el creciente deterioro en las relaciones entre ambos países no sirve a los intereses estadounidenses, pero tampoco a los intereses globales, y exigen una política estadounidense que sí sea eficaz. Y los aranceles estadounidenses contra China deben eliminarse para que las dos partes alcancen un acuerdo que termine la guerra comercial. No lo digo yo, lo afirma el portavoz del comercio de China. En la actualidad, los equipos económicos y comerciales de ambas partes han mantenido la comunicación. Si hay más información, la publicaremos de manera oportuna. El aumento arancelario unilateral de los Estados Unidos sobre las exportaciones de China a los Estados Unidos es el punto de partida para las fricciones económicas y comerciales chino-estadounidenses. Si las dos partes pueden llegar a un acuerdo, las tarifas impuestas deben eliminarse por completo. La actitud de China hacia esto es claro y consistente.
Y en temas petroleros, este jueves arrancó la construcción de la sección central del proyecto del gasoducto de gas natural de la ruta este China-Rusia, en la provincia china de Liaoning. Se trata de un importante proyecto de cooperación energética entre ambos países. La sección central clave del proyecto contempla la construcción de 1.110 kilómetros de tubería que conectan el condado de Changlin con el condado de Chongqing. Esta construcción, que inició oficialmente con la soldadura de varias partes del gasoducto, está programada para completarse en octubre del próximo año 2020. Se espera que el nuevo gasoducto alivie efectivamente la escasez de gas natural en el noreste de China y sobre todo en la región Beijing-Tianjin-Hebei. Una vez finalizado, se espera que el gasoducto proporcione a China unos 38.000 millones de metros cúbicos de gas natural desde Rusia cada año. Y hablando de petróleo, vamos a revisar entonces los indicadores del precio del crudo a la jornada de este jueves. El Brent de referencia en Europa opera a $63,34 el barril, sube 1,16%. Revisamos también el WTI de Texas, opera a $57,03 el barril, sube 1,16%. Y la canasta de la OPEP está bajando 1,26, se ubica actualmente en $62,69. Con esto llegamos al final de esta edición de Impacto Económico. Como siempre, con la invitación, síganos en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpactoE. Hasta la próxima.